Antes se creía que, o bueno, incluso en el emprendimiento más tradicional, pues, tenías que levantar que una buena cantidad de dinero, o se creía ello. Pero pues ahora ya no tanto. Y la verdad, para validar una idea, necesitas muy poco dinero. Yo creo que es más tiempo y valentía para empezar a validarla. Es que se ha mencionado que si necesitas nuevo dinero, sí se requiere, ya que sea tuyo o no, esa es otra cosa, ¿no? Ese también sería uno de los temas importantes. Gil. Sí, es que yo estoy de acuerdo. La pregunta no es si se necesita o no, sino cuánto. O sea, porque no importa qué hagas, es más, aunque tengas un trabajo estable y tengas todo seguro y no tengas preocupaciones, pues si vas a vender algo, tienes que comprarlo y con qué dinero, ¿no? Entonces, siempre vas a necesitar dinero. La pregunta es cuánto. No se metan a nada, ¿sí? Hola, ¿cómo están? Buenas noches, bienvenidos al podcast de Godín de la Industria. En esta sección de La Cruda Verdad, del emprendimiento, soy Ricardo Granados y me encuentro con Ángeles Olivares, Guzmán y Gilardo Maravilla. ¿Cómo están? Bien, Ricardo. Muy bien, Ricardo, muchas gracias. Qué animados estamos hoy. Tenemos la actitud. Es el cambio de horario. Está bien, vamos. Ya en los comentarios han dicho que en los capítulos anteriores estamos un poquito de más energía. Creo que los temas son interesantes. Vamos a hacerlos más entretenidos. Quedan pendientes dos temas de los temas iniciales. Voy a girar la ruleta. Queda levantamiento de capital y generación de equipo de trabajo por el emprendimiento. Okay. Ya está girando la ruleta. A ver, dale. El levantamiento de capital. Me gustaría empezar este tema con la pregunta que siempre se hace al iniciar un emprendimiento. ¿Se requiere dinero para emprender? Ángeles. ¿Se requiere dinero para emprender? ¿Sí se requiere o no se requiere? Sí se requiere dinero para emprender. Tal vez la discusión estaría en cuánto se requiere para emprender. Podría yo partir de ahí. Sí, totalmente de acuerdo. O sea, sí se requiere, porque digo, necesitas comer, ¿no? O sea, de alguna forma necesitas sobrevivir. Si tú no estás bien, pues cómo vas a pensar en poner un negocio y hacer, o sea, si no tienes ni para comer, ¿no? O sea, no. Pero ¿de a cuánto? Yo creo que ahí está el tema interesante, porque digo, ahorita ya no tanto, afortunadamente, pero antes se creía que, o bueno, incluso en el emprendimiento más tradicional, pues, tenías que levantar que una buena cantidad de dinero, o se creía ello. Pero pues ahora ya no tanto. Y la verdad, para validar una idea, necesitas muy poco dinero. Yo creo que es más tiempo y valentía para empezar a validarla. Es que se ha mencionado que si necesitas nuevo dinero, sí se requiere, ya que sea tuyo o no, esa es otra cosa, ¿no? Ese también sería uno de los temas importantes. Gil. Sí, es que yo estoy de acuerdo. La pregunta no es si se necesita o no, sino cuánto. O sea, porque no importa qué hagas, es más, aunque tengas un trabajo estable y tengas todo seguro y no tengas preocupaciones, pues si vas a vender algo, tienes que comprarlo y con qué dinero, ¿no? Entonces, siempre vas a necesitar dinero. La pregunta es cuánto. Y yo creo que, justo como dicen, para empezar, para validar, hay 1000 opciones que son sumamente baratas. Por ejemplo, dar un ejemplo sencillito, ¿no? Que quieres vender algo, yo te diría antes de abrir un local, antes de hacerte tu inventario, pon una publicación en Facebook y vendo esto y ve cuántos vendes, ¿no? Y así ves que tu producto tiene realmente pues hay interés, pues ya piensas en, pues voy a abrir un local o voy a buscar un espacio
una isla en un centro comercial o lo que tú quieras. Pero hay mil formas de empezar barato, nada más para ir probando, y ya después ves, bueno, pues si quiero rentar el local, pues cuánto cuesta, ¿no? Y quiero 3 meses de colchón para tener como espacio y aguantar sin ventas, pues cuánto necesito. Y vas haciendo tus cuentas. Pero sí, yo diría que empezar como sencillito es como la clave. Ahora la pregunta sería, ¿cuándo necesito meterle dinero al emprendimiento? Así entiendo, yo también estoy a favor de publicar algo, meterle 100 o 200 pesos, si quieres 500 pesos a la publicación de Facebook, a ver si jalas, si hay clientes, hay tracción, sí, quieres que ya se te acabó el inventario, te pones a hacerlo, se los mandas, ¿no? Y también le preguntas por qué pidió tu producto, tu servicio, y ves si es momento de meterle dinero. Ahora, si ya tienes el producto, ya tienes clientes, que pasamos esa etapa, ¿cuándo es el momento o qué recomendaciones darían ustedes de que ya es momento de meterle lana y cuánto le meterían con respecto al producto o servicio? Esa pregunta es interesante y aparte para los emprendedores, todos los que somos emprendedores, sí es fundamental saber realmente cuándo si ya requieres capital, porque también de eso depende tu crecimiento. En esa primera etapa de validación, como bien dijiste tú, Ricardo, a lo mejor el dinero no está ahí físicamente, a lo mejor hacemos una negociación, a lo mejor me lo pagas antes, a lo mejor con 10 pesos la armo, a lo mejor con 100, dependiendo del emprendimiento de cada quien. Pero ese inicio de capital, ya sea poco, suficiente, necesario, sí llega un momento que se tiene que planear y que se tiene que prever, que sí tiene que llegar ya un aporte de capital de acuerdo a una planeación. Ya no puede ser ese mismo juego del azar del principio. Me financio, pues sigo trabajando y de ahí agarro y me financio para empezar mi emprendimiento. Te vendo primero el producto, me lo pagas y ya lo fabrico, te lo entrego y ya saco mi ganancia. Esas primeras validaciones que no tienen, que tienen muchas aristas, que tienen muchas formas de ser, que los emprendedores nos cuesta mucho trabajo, verlas, vislumbrarlas. Cuando ya viene esa primera inyección de capital de algo que ya está validado, de algo que va a crecer, ahí sí tiene que estar planificado. Ahí ya no sería tanto, desde mi opinión, ya no sería tanto al azar. Cada uno de nosotros, dependiendo de nuestro giro, sabríamos cuánto es ese monto de capital que necesitamos, porque incluso en ese andar ya nos tendríamos que estar preparando para ver dónde vamos a conseguir esos 50 pesos. Ya sé que necesito 50 pesos para esto y esto, ya sé para qué los necesito. Necesito 100,000 pesos. ¿Quiénes van a ser? Para que de ahí pueda dar el siguiente paso, porque ya vendrán otra vez otras etapas también de inyectar capital. No sé. Fíjate que hay 2 etapas. La primera es cuando encuentras ya tu modelo de negocio, cuando dejas como decía ahorita Ángeles, este juego, cuando dejas esta experimentación y empiezas ya a consolidar. Pero si alguna vez me dijo Marcos Dantus, y yo creo que comparto eso, es que te inviertan. Bueno, el mejor momento para que te inviertan es cuando estás hasta el cuello de ventas. Es porque ya encontraste algo bueno, es porque ya no puedes seguir por tu cuenta, es porque con tu palita encontraste oro, y entonces el inversionista llega con 10 tractores. Yo creo que ahí está el tema, y también pensar si un inversionista, un capitalista, sería la mejor opción. Al inicio, sí, obviamente, pero lo que muchas veces no se dice, y yo creo que también por eso se llama la cruda verdad, es que el capital de un inversionista es el más caro a largo plazo, porque te va a ir quitando el 10% o el 20% o lo que le hayas dado de tu empresa a lo largo del tiempo, y cuando se salga te va a quitar eso. Sin embargo, por ejemplo, un banco, que para etapas tempranas no lo apruebo para nada, pero para después sí, resulta más barato cuando ya puedes pagar el crédito y el banco ya obtiene sus intereses y se va, te deja de molestar. Si de cambio el inversionista no. Ya, yo no sé, es una pregunta complicada, porque sí depende mucho efectivamente del giro. O sea, lo que te decía yo,
lo repito cada programa, ¿no? Es que no hay una respuesta fácil. Ojalá todo fuera como, pues levanta el 10% de tus ventas y ya está. Pero no hay una fórmula que sea así de simple. Pero hay algunos parámetros que funcionan. Por ejemplo, yo he escuchado, y esos son igual como dichos, no hay una como base atrás, pero yo he escuchado que normalmente un negocio requiere, cuando lo arrancas, 6 meses de colchón. Entonces, lo que te vaya a costar tu negocio, ahórrate 6 meses y con eso empiezas. Entonces, por ejemplo, esa es una buena pregunta de cuánto necesito invertir. Pues haz cuentas de cuánto te va a salir 6 meses de operación, ahorra eso o consigue eso. También, como dice ahorita Jesús, lo ideal es que busques una forma que no sea deuda, porque cuando estás empezando, estás planeando que vas a vender, pero cuando estás arrancando, no sabes si vas a vender. Entonces, si tú pides 6 meses y tu empresa 3 meses pasa sin ventas, te van a comer los intereses y la deuda y los cobros y te vas a morir ahí. Entonces, también depende mucho de la etapa en la cual tú estás y cuando necesitas, por ejemplo, si tuvieras una empresa que ya tiene, no sé, 2 años de operación, vas a levantar otros 6 meses porque te vas a expandir y vas a abrir una sucursal en otra ciudad, probablemente valdría la pena el banco porque ya tienes una sucursal que funciona con la que te respaldas. Entonces depende muchísimo el momento, depende muchísimo el giro, el modelo, los costos. No es lo mismo pagar locales que ventas en línea, donde no hay realmente costos. Entonces depende muchísimo el tipo de negocio. Pero yo creo, por lo que he escuchado, que 6 meses es como una buena referencia de cuánto ahorrar para empezar. Esos de ahorro yo también lo he escuchado y también en algunas ocasiones lo he llevado a la práctica. 3 mínimo es ideal y si se puede 1 año o 10 meses es lo mejor. Ahora la pregunta es, ¿a quién le pedimos? Porque ya mencionaron bancos, ya mencionaron inversionistas. ¿En qué etapa? Ya lo dijo, no estoy de acuerdo con Jesús, ya cuando tienes, ya por ti no das con los clientes, ya necesitas esa máquina, esa máquina que te ayude, ya la partida ya no te da, necesitas algo más, ¿no? Están los clientes y te están pidiendo, pero ya tu operación no da, ¿no? Yo creo que es muy complicado crecer con tu mismo dinero, porque si hay un límite, porque ese dinero agarras, estás pagando las deudas y la operación, si necesitas algo para poder crecer. En etapas tempranas, ya dijimos, el experimento ya jaló, ya tienes clientes. Ya teniendo clientes, ¿ustedes a quién recomendarían pedir? Pero con nombre y apellido, familia, amigos, ya dijimos bancos, ¿no? Hasta que ya hayamos crecido. Ya dijimos que también los socios capitalistas, que yo también estoy de acuerdo, porque tanto esfuerzo que tú llegas para que alguien solamente ponga el dinero, se empieza a comer tu esfuerzo de años, también no me agrada la idea. ¿Ustedes qué recomendación darían o quién pedirían ustedes? ¿A quién le pediría yo? ¿O cómo sería la forma de fondearse también su proyecto? Ajá, sí, exactamente, cómo conseguir esos fondos, porque como dijo bien Jesús, o sea, ya validaste el modelo de negocio, o sea, ya está el modelo de negocio, ya estamos en las ventas, a lo que nos da. Si queremos crecer, pues le tenemos que meter, si no ahí nos vamos a quedar. Y entonces, como estamos aquí en el programa de la cruda realidad, y sabemos que en el emprendimiento nada está dicho, pues lo primero que tenemos que tener en mente, antes de decir si le voy a ir a pedir a mi mamá, a quién le voy a pedir, es pensar que cuánto estoy, en un modelo de negocio, pensamos que es para que ya nos dé la plata, nos dé el dinero, pero lo primero que tenemos que pensar cuánto estamos dispuestos a perder. O sea, hay muchas cosas que pueden pasar en el emprendimiento y aunque ya estemos ahí en el tope de operaciones, algo puede fallar y entonces no es de ganar, ¿no? O sea, lo mejor de los pronósticos y los deseos es eso, ¿no? Si nosotros pensamos que pudiera haber un riesgo en ese capital que no está garantizado, que lo pudiéramos perder, esos 10 pesos, 100 pesos, 10,000, 100,000, ¿a quién se los deberíamos que nos fuera fácil solventarlos? El banco no nos va a perdonar por muy que diga, ay, pues, él echó muchas ganas y pasó. Ojalá. ¿Quién sería esa persona esa institución que se va a condoler de
que vamos a ir a cerrar nuestra empresa. Wow, Así te contestaría yo, Richard. Así No, qué buena respuesta, Pues, fíjate que yo al inicio pedimos capital a un inversionista porque pues al inicio no tienes para pagarle al banco, la verdad. Y hasta ahora ahí sigue el inversionista. Yo también creo que un buen inversionista no te debe de aportar solo dinero, sino otras cosas también. Y pues también, mira, ese inversionista nos abrió las puertas al mercado canadiense y demás cosas. Después, ya justamente con esa ayuda y más, pudimos ya ir al banco a pedir un crédito. Que no sé si puedo decir marcas o no, pero si vas al banco, pide el crédito de Nacional Financiera. Ese es el que tiene menor tasa de interés y el que también es como está más adaptado a las condiciones de las pymes. O sea, ese es el que yo recomendaría, pero también depende mucho de la etapa, porque incluso si estás en apenas mera idea o ya llevas algo, o si tienes tu prototipo apenas, pues incluso hasta crowdfunding puede servir muy bien. Y a mí me ha servido muy bien también para empresas sociales. Para emprendimiento social jala muy bien porque haces conectar a la persona con la causa y pues te da un poquito de dinero también. No sé si por pena o porque conecta con la causa, pero te da el dinero. Eso es lo importante. Yo te voy a cambiar la pregunta porque creo que esa es una pregunta que debe venir después. Le voy a cambiar la pregunta no por a quién le pides dinero, sino qué vas a hacer con el dinero, porque esa creo que es todavía más importante. O sea, una vez que haces tu presupuesto, estamos suponiendo que ese presupuesto sirve para algo. ¿No? Tú cuando vas con un inversionista, le tienes que presentar un plan, te va a preguntar, bueno, ¿quieres, no sé, $1,000,000? Ajá, ¿y en qué te lo vas a gastar? ¿No? O sea, ¿qué me da seguridad a mí que no te vas a ir con ese dinero de viaje o te vas a comprar cosas necesarias? O si vas al banco, también el banco no te pide el mismo nivel de detalle, pero te pide, bueno, ¿por qué me respaldas? ¿No? O sea, ¿cuáles son tus cuentas? ¿Qué estás haciendo? ¿Cuál es tu proyección? ¿Ese dinero dónde lo vas a meter? ¿Cuál es la tasa de retorno? Entonces, antes todavía de preguntarse a quién le pido es, bueno, ¿para qué lo voy a usar? ¿No? Y con eso se responde, porque entre más preciso sea el plan, más fácil es que tú puedas ver qué tan riesgoso es o qué tanto retorno esperas obtener, y con eso ya puedes decidir a quién le pides. O sea, si tú dices, no sé, es mi primer emprendimiento y voy a poner un local y la verdad es que no tengo ni idea de qué va a pasar, pídele a tu familia que te hace el favor, pues te podrían prestar, pero definitivamente un inversionista, el banco, no te van a prestar. Si tú ya tienes más o menos experiencia, tienes un plan, ya hiciste tu proyección financiera, ya sabes cuánto esperas retornar, a lo mejor ya puedes ir con el banco, ¿no? Ya le das tus estados financieros de hace 2-3 años de historial, ya te lo pueden prestar. A lo mejor no tienes tanto tiempo, pero tienes un buen plan, te ve una buena proyección, pues vas con un inversionista y le pides. Entonces, dependiendo en qué lo usas y cómo estás viendo que va a funcionar ese dinero, en qué te va a ayudar ese dinero, también ayuda mucho a decidir quién puede ser el que te preste. Sí. Yo recuerdo, cuando yo conocí a Jesús en Startup México, recuerdo el primer día cuando hicimos la incubación, muchos éramos con alrededor de 30, 40, era su pregunta, tienen preguntas y la mayoría, dinero, oye, van a dar fondos, oye, ¿se puede levantar? Y la que expuso dijo, a ver, lo que viene aquí es aprender de las personas que ya se equivocaron, ¿no? Porque si ahorita yo agarro y les doy $1,000,000, no van a saber qué hacer con él. Primero les vamos a enseñar qué hacer con ese dinero, ya cuando sepan ustedes qué hacer, es cuando ya ustedes tienen que salir a buscar, ¿no? Y todos se quedaron así como, ya todos, ya, las alas, sí, fue la pregunta aquí, esa fue la respuesta. ¿Para qué quieres dinero si no sabes qué hacer con él, no? Sí, cierto. Correcto. Incluso, o sea, digo, hay gente que me ha enseñado algunas cosas interesantes, incluso ahí en Startup México. Hay cosas en las que cuando hay que pedir lana, hay que fijarse. Por ejemplo, si inviertes mucho en marketing, o sea, si no sé, de lo que pides, $1,000,000, el 60% es marketing,
es porque no tienes buenas ventas. O sea, sí, está bien meterlo a marketing, pero tanto, se supone que es para expandir el negocio, no para suplir una carencia de ventas que no tengas. Y se me hace curioso porque, o sea, me imagino, por ejemplo, Shark Tank, por ejemplo, que incluso hubo una temporada en la que dijeron, no, es que los de Shark Tank no invierten, es mentira. Y dije, ok, o sea, no vamos a discutir de los Sharks y todo esto, pero también muchos emprendedores, cuando les hicieron su due diligence, la auditoría, realmente no era lo que se esperaba, ¿no? Era otra cosa completamente diferente y al final decidieron retirarse de esa inversión. Y eso es cierto. O sea, incluso ahí en Shark Tank te hacen todo un análisis para saber si estás realmente preparado para ese dinero, o como le decía Ricardo, si vas a saber realmente qué hacer con él. Sí, en eso tiene completamente la razón Jesús. Gil también dice, ¿para qué lo vas a ocupar? Y dice bien, esa sería la pregunta primera, porque nosotros debemos entender que cuando estamos hablando del levantamiento de capital, ya en esta cruda realidad, sí tienes que saber todos esos tecnicismos. O sea, si tú vas a levantar capital, ¿qué ronda financiera estás concursando? Ajá, y ya entonces, ya como emprendedor también ya te dejas de juegos, ¿no? Ya una cosa es que nos vamos a financiar con la familia, esa es una cosa. Que tú quieres levantar capital, hay que informarse de las rondas financieras, ¿no? Estás en México, ¿cuáles son los eslabones de financiamiento federal, municipal, local, ¿no? Entonces sí, ya tienes. Y entonces es esa visión de que ya no es lo mismo que yo te vaya y te pida, Richard, préstame una lana porque fíjate, voy a hacer esta ampliación y pues tú y yo nos conocemos, ¿no? Y te está yendo bien el negocio y como somos del gremio, pues me prestas 20,000 pesos y ya, claro. O sea, cuando yo voy como emprendedor y quiero levantar un capital, 100,000 pesos de una convocatoria, 100,000 pesos de cierta institución, llámese, estamos en la Ciudad de México, ponle que vamos a Fundes por $500,000 de pesos. Es porque llevo un proyecto completamente armado en las manos. O sea, no me van a prestar así, no me lo van a prestar nada más porque sí. Y ese hacer ese proyecto para levantar capital requiere conocimientos, o sea, conocimientos que debes de tener de tu negocio, porque hasta eso no te están preguntando cosas que tienen que ver con tu negocio. Y entonces deberíamos analizar, me están preguntando por mi negocio, me están preguntando lo que hago en mi negocio. Tengo que poderlo decir en números, contarte mi historia de mi negocio en números, para que entonces tú me puedas prestar ese capital. Y no lo hacemos, pocos son los que lo hacen. Y también tenemos que entender que vamos a un concurso a donde estamos pidiendo 10 y que a uno, vamos 100 y a uno le van a prestar. ¿Sí ibas a comentar algo? No, pues es que justo eso, o sea, y le voy a dar otra vueltecita, ¿no? O sea, realmente lo que decías hace rato es cierto, ¿no? O sea, como que yo veo, o no sé si sea mi sensación, que mucha gente, por eso que sobre todo en los grupos estos de emprendimiento que de repente veo algunas comunidades, como que toda la gente se pregunta, oye, y en esta escuela te dieron beca, te dieron dinero, te van a invertir, y todos están, o sea, como que su principal objetivo es, ¿cómo le hago para conseguir dinero? Y te tienes que preguntar en el fondo, a ver, si mi pregunta no es cómo le hago para ser exitoso con mi negocio, para apoyar, para vender, para lo que sea que esté haciendo, sino mi meta es conseguir dinero, ¿realmente quiero emprender o nada más quiero el dinero? Si realmente quiero emprender, no me va a preocupar de dónde sale ese dinero. Si quiero emprender, ese dinero sale de las mismas ventas. A lo mejor no crezco al ritmo, pero sale de las ventas. Pero si solo estoy centrado en, oye, ¿y dónde consigo dinero? ¿Y qué me van a pedir? ¿Y qué tengo que hacer? ¿Y con quién tengo que hablar? Pues hay que plantearse muy bien cuál es realmente el objetivo, el emprendimiento o el dinero. Y creo que eso es algo que la gente no se plantea, o sea, como que ya está muy normalizado decir, bueno, para emprender hay que pedir dinero, como que hay muchas escuelas que tienen como ese objetivo de enseñarte a levantar capital, y ellas mismas lo dicen, ¿no? O sea, el término de clases es el Demo Day, donde vienen especialistas a ver proyectos. Como que te preparan para levantar dinero, y el objetivo que debería ser el más importante, que es el negocio, pasa a segundo plano. Entonces, creo eso es
eso genera un problema ahí de fondo, que la gente pierde el foco, que es importante. Exacto. Sí, y es eso también, se puso de moda y ahorita más con el levantamiento de capital, el tema de Kavak, ¿no? Que es mexicana y se corre todo, y es como que están todas las proyecciones es porque gente le metió. Sí se está vendiendo, pero ya cuando había clientes, ¿no? Lo más importante, y para mí, no sé si están de acuerdo, es que la mejor forma de fondearte, para mí desde el inicio, etapa media, larga, ya cuando quieres escalar, siempre son los clientes, porque haces el negocio para generar valor y ayudar a los clientes. Ellos están diciendo si es malo o no, ellos te van a pagar para que si vendes más, creces, ¿sí? ¿No? Y buenísimo, no sé si el libro, no sé si no lo han leído, el de John Mullins se refiere a eso, que tienes que crecer con tu cliente, ¿no? Él es el que te va a decir sí o no, es el que va a aportar tu dinero y está creyendo en ti, y para él estás, ¿no? Como dices, que si hay mucha gente que se desvía y dice, no, es que me inyectaron tanto, y oye, ¿y el cliente? ¿No? ¿Y cuál es la necesidad que tú crees? Porque yo también he conocido muchas personas y muchas empresas que les ponían mucha lana y se lo acaban en meses, ¿no? O sea, porque no saben qué hacer con ese dinero, y ese fue su objetivo, ¿no? Presumir que pudieron bajar un fondo, tanto, y el cliente olvida lo más importante. Sí, Jesús. Pues sí, fíjate que digo que yo creo que también viene un poco con esa temática de este tipo de películas, ¿no? El grupo de emprendedores que llega de la nada, así, super pitch. Incluso acabo de ver un drama en Netflix que trata de eso. Se llama Startup. De hecho, es muy bueno, y se lo recomiendo. Es buenísimo. Pero yo creo que ahí el tema es que la prioridad, como dices tú, Ricardo, deberían ser los clientes. Deberían ser mejorar la atención a los clientes, mejorar tu producto, que eso indiscutiblemente te va a traer más ventas, aumentar el ticket de compra, o sea, cuánto gasta un cliente de un jalón, aumentar la recompra y aumentar el número de gente que te comparte. O sea, algún plan de referidos, algo por el estilo. Y una suscripción. Ándale, sí, también. O sea, por ejemplo, Rappi, que aparte de que te cobran la comisión, pues tiene su suscripción, y ahora que sacó su tarjeta y no sé qué tanto. Y también ir por esa vía también, ¿por qué no? La diversificación, porque incluso han salido varios spin-offs de otras empresas más grandes, y de ahí puedes montearte incluso más. O sea, hay muchas maneras, no solo ir con el inversionista, presentarle tu modelo de negocios y que te bateo, ¿no? Sí te veo. Sí te lo feo. ¿Qué piensas del fondo con los clientes? Entonces, Estoy en mi... Está listo. Sí, te digo, al final también es un balance, o sea, no es que el financiamiento sea malo y que no tengas que hacerlo. Es difícil, por ejemplo, a mí que me ha tocado ver los procesos, o sea, un financiamiento es básicamente otra chamba, o sea, es un proceso de 6 a 12 meses en el que estás con juntas, estás haciendo reportes, estás viendo a 20 personas al mes para ver con cuál puede funcionar. Entonces, yo veo que el problema es que se vuelve una chamba de tiempo completo. Entonces tienes dos chambas, tu negocio y el financiamiento. Y si te enfocas en el financiamiento, pues el negocio va a sufrir. Y sí, o sea, yo creo que no es necesariamente malo crecer con financiamiento o basar tu crecimiento en financiamiento. O sea, decir, ok, con el cliente no me alcanza, voy a buscar financiamiento. O sea, creo que no es algo que sea necesariamente malo. O sea, de hecho, muchas veces es necesario, pero entender que lleva un costo de trabajo muy, muy fuerte. O sea, no solo el costo de la financiación en sí, ¿no? Que tienes que entregar parte de tu empresa o intereses, o sea, sino también el trabajo que le dedicas, que es algo que yo creo que tampoco la gente dimensiona, ¿no? Es como, pues me voy a meter, como dicen aquí, ¿no? Me voy a meter a Shark Tank y le voy a dar 10 minutos de pitch aquí a los tiburones y que me den dinero. Y no, o sea, el financiamiento son meses de trabajo, de estar haciendo auditorías, como dice Jesús, de estar haciendo reportes, de estar yendo a juntas, vueltas y vueltas. Entonces también es un tema muy costoso y muy desgastante estar buscando financiamiento. Tampoco es algo tan sencillo. No, sí es muy complicado. Me encantó lo que acabas de mencionar.
Si vas por dinero y te enfocas en el dinero, tu negocio sufre. Si tiene que haber alguien, yo escuché en una entrevista de Freddy Vega de Platzi, donde dijo, pues es que fue de tiempo completo cuando fue a Silicon Valley bajar, y yo dije a mi socio, no, lo dejó y fue el responsable porque tenía que haber una persona hasta ahí, y lo bateaban, y esa era su chamba, ¿no? Se olvidó de la operación y alguien tuvo que cuidarla. Si tú quieres hacer las dos cosas, yo creo que, como dice Jesús, también estoy de acuerdo. Si te enfocas en el cliente siempre va a responder y responde con dinero. Sabemos que lo más importante en negocio es el flujo. Si tienes flujo, puedes crecer, puedes tomar decisiones. Creo que es lo principal. ¿Algo más que quieran agregar para el tema de levantamiento de capital o conclusiones, Jesús? Tampoco sé. No, te escuchas. Yo concluiría que primero vean la realidad, vean su realidad, vean en qué etapa están. Una idea no va a levantar $1,000,000. Yo creo ni la cura del cáncer, a menos que realmente compruebes que lo vas a curar. Muy rara vez pasa. Sí ha pasado, pero muy rara vez pasa. Y después de eso, ver qué opciones de financiamiento tienes, porque incluso hacer una campaña de crowdfunding, y yo lo viví el 2019, es bien pesado, es muy, muy, muy pesado. O sea, al igual que decías el ejemplo de Freddy, es casi de tiempo completo estar ahí, en eso. Y aparte la operación y demás, no, te vuelves loco. Y sobre todo, yo creo que aquí concluimos que el cliente es el mejor inversionista, el mejor socio que un negocio puede tener, o si incluso el primer inversionista que debería tener ese negocio debería ser el cliente. Sí, yo opino igual. Sí, yo opino igual. Es muy complejo el tema del financiamiento. Y tienes que tener una base, o sea, si tu negocio no es negocio, o sea, nadie te va a prestar dinero. Y aunque te lo presten, como dices, o sea, se va a ir en 2-3 meses ya, el dinero se acabó y no pudiste hacer nada. Entonces, primero hay que asegurarse que el negocio realmente es negocio, entender muy bien, como dices tú, ¿no? Los flujos, toda la parte financiera, que además vas por financiamiento y si no tienes bien tus finanzas, no tiene mucho sentido. Entonces, entender tus flujos, tus tiempos de recuperación, tu ritmo de crecimiento, tus costos tanto de ventas, operativos, no sé, si tienes inventario, pues cada cuánto estás rotando el inventario, tu depreciación, o sea, todos esos números que a la gente le da mucha flojera, que dice, si me pago un contador, que el contador me lo lleve, pues si el contador te lo lleve, pues invita al contador a que levante capital, porque lo tiene que saber es el que va, ¿no? Si tú le pides al contador que te lleve los números, te presentas con un inversionista y no sabes ni cuánto ganas, ni cuánto se gasta, pues te van a batear, no te van a dejar ni pasar, te van a pedir la información. Entonces sí, el financiamiento requiere conocer muy bien el negocio, pero no solo decir, es que yo vendo mucho porque mi producto es el mejor. O sea, sí, pero cada cuánto te vende, cada cuánto tienes que cambiar tu inventario, cada cuánto estás creciendo, cuáles son tus porcentajes, tus márgenes. Entonces sí, creo que es fundamental y es una chamba extra. O sea, al final tienes que volver el que trabaja para levantar capital y el que trabaja para llevar el negocio. Entonces sí, cuidar los clientes, porque el cliente siempre te va a dar entrada. Cuando ya veas que de verdad es muy, muy necesario, piensa en capital, primero en los clientes. Exacto, y concuerdo con los dos. Es difícil levantar capital, es tiempo. Yo creo que si necesitas levantar capital o no, tienes que conocer el negocio. Y muchos emprendedores no los conocen, nada más le echan ganas y van a aprender y no te conocen ni el ticket promedio, así lo básico, ¿no? Todo lo que dijiste, todo el tema financiero, rotación y todo. Yo creo que lo tienes que conocer. Igual el cliente es el que te dice desde la etapa temprana, porque hay muchos que quieren capital y tienen clientes. El cliente tiene que estar desde el inicio y tiene que batear tu servicio, mejoras y vas otra vez con él hasta que quede, ¿no? Y no queda siempre al 100%. Lo vas adaptando y vas creciendo. Cuando se requiere capital, pues, cuando ya hay ventas, ya no estás dando, ahí sí, pero inteligentemente. Bueno, pues coincidimos mucho en muchas cosas en esta charla, en este podcast. Pues muchas gracias, Jesús. Gil, Jesús, ¿dónde te pueden encontrar en redes sociales?
pueden encontrar como @José Jesús Guzmán en cualquier red social, excepto en Twitter, porque me ganaron ahí el username. Ahí me pueden encontrar como @JoséJesús8. Ahí estoy. Tienen dudas, comentarios, así estoy disponible. Gil. A mí como @Gilmaravilla, buscar en las redes sociales, o por mi nombre, Gilardo Maravilla. No hay muchos tocayos, entonces es fácil que me ubiquen. Oye, me gustó, antes de cerrar, me gustó mucho este charla. Creo que ya nos estamos soltando, ya estamos aportando y diciendo la cruda verdad. Nos ha pasado. Compartirlo para que no vuelva a ocurrir. Nos están escuchando y viendo. Bueno, nos despedimos. Soy Ricardo Granados. Me encuentran como Ricardo Granados MX, donde estamos en todas las redes sociales. Y este podcast se queda grabado en Facebook, en Twitter, y en 8 días están todas las plataformas de podcast. Muchas gracias y nos vemos dentro de 15 días. Hasta luego. Hasta luego, nos vemos.